Son las 10 menos cuarto, una hora menos en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a todos ustedes a este horario provisional nocturno de la redacción abierta en el Toro Televisión, que durará hasta que empiece el mes de septiembre, dispuestos a informarles, como siempre, a ofrecerles puntos de vista diferentes, distanciados, para que ustedes puedan conformar eso que es la opinión propia. En libertad, como siempre, y siempre sobre los asuntos más candentes que nos afectan a todos este lunes 28 de agosto. No les vamos a contar mucha historia del asesino confeso, por cierto, de Tailandia, ni vamos a intentar exprimir el limón del caso Rubiales, que eso ya que lo hagan otros si acaso. Nosotros, claro, les mantendremos informados de lo que se produzca novedoso, pero tampoco queremos insistir en esas dos serpientes de verano que lo han controlado todo durante el mes de agosto. Y esto lo vamos a hacer con doña Marina Álvarez. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Buen reencuentro. Pues ¿Vacaciones muy bueno. bien? Muy bien, ¿tú qué pues tal? Venga, empezamos, muy bien también. Empezamos, si te parece, las Islas Baleares, donde no han tenido muy buena vuelta de vacaciones debido a ese fuerte temporal, esas fuertes lluvias y esos fuertes vientos que han provocado varias incidencias en las islas. En las últimas horas, en concreto, ayer varias personas han resultado heridas, ha tenido que chocar también un crucero con un petrolero y también se han producido varios rescates en las últimas horas. Calviá ha sido uno de los municipios más accidentados. Allí una mujer embarazada ha resultado herida tras caerle encima un letrero en la calle y además 2 niños han sido rescatados después de que el viento arrastrara su colchoneta mientras se bañaba en la playa. En Palma, un crucero amarrado en el puerto, como les decíamos, ha chocado contra un petrolero provocándole un boquete sin que se haya producido, gracias a Dios, ningún vertido. En total son 119 los vuelos que han tenido que ser cancelados o desviados en el día de ayer. Bueno, y claro, hay que pasar por ello, vamos a pasar lo más pronto posible y con el mínimo daño posible. Esto es un sainete, no hay por dónde cogerlo. Absolutamente no se salva nadie en todo este rollo de Luis Rubiales, de un gobierno que su ADN es el intervencionismo, lo del asunto del piquito, de Jenny, en todo lo que pueda, básicamente en todo lo que pueda. Un Rubiales que ya nos dejó dicho lo suficiente con aquello de los palos que se repartía con Piqué y que, bueno, pues que ha demostrado qué clase de tipo es al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Y luego el resto de los comparsas que ahora me levanto y te aplaudo, ahora hago un comunicado y te dejo de aplaudir, siempre mirando el retrovisor a ver qué decisiones toma la FIFA y en función a eso alinearse, porque aquí lo que cuenta para toda esta grey es mantenerse la poltrona. Todo lo demás pues es cosa de poco o de casi nada. Una de las novedades que demuestra hasta qué punto este rollo de lo de Rubiales se ha puesto completamente a nivel de un sainete de los hermanos Quintero es lo de la señora madre del señor Rubiales. Ella muy creyente, ella una señora muy beata que ha decidido ir a la iglesia de esa población de la cual el padre de Rubiales fue alcalde socialista y no tuvo pocos espectáculos al frente de esa alcaldía, en Granada. Bueno, y la madre ha decidido pues, que se encierra en la iglesia, en la que ella siente una devoción profunda, que se encierra allí y empieza una huelga de hambre porque desde su punto de vista es completamente intolerable la cacería que se está generando y algunos detalles sí que demuestran que hay una cacería un poco injustificada contra Luis Rubiales, que desde luego no merece estar en el cargo, aquí eso está clarísimo. Pero bueno, si hay más novedades a lo largo del programa las contaremos, pero será muy sucintamente. Así es, y les contamos cosas que nos interesan más desde aquí. Ya saben nuestro compromiso con contarles todas esas noticias relacionadas con la droga y hoy tenemos que informarles de uno de los golpes históricos, podríamos decir, al narcotráfico en el puerto de Algeciras. Allí se ha incautado el mayor alijo de cocaína de la historia de nuestro país, nada más y nada menos que 9.500 kilos de cocaína. El cargamento fue embarcado en Ecuador y llegó a nuestro país en nada más y nada menos que 16 contenedores de plátanos. La droga iba repartida en paquetes de 1 kilo para dificultar
ocultar así su localización. Por el momento no podemos informarles de que haya detenidos, aunque todo apunta a que se trata de una red internacional con una importante capacidad logística y cuyos integrantes no se encuentran en España, sino en terceros países. Por cierto, que el último gran golpe al tráfico de cocaína también tuvo lugar en Algeciras, en esta localidad, cuando se incautaron en el año 2018 casi 9.000 kilos procedentes de Colombia, casi nada. Y también en el Atlántico, en las últimas horas, tenemos que contarles la incautación también de cocaína, pero en este caso de 1.500 kilos. En este caso procedían de una red de narcotráfico del país búlgaro, del país eslavo, y todos estos integrantes fueron detenidos cuando se encontraban a 1.000 millas de las costas españolas. Con esta operación ya son 6 los barcos intervenidos desde enero en rutas de narcotráfico procedentes de América Latina y el volumen de droga que se ha incautado se eleva ya a 13 toneladas, Xavier. Bueno, y escándalo el que está formándose en Francia a partir de una decisión del gobierno. Está a punto de empezar el curso escolar y el gobierno de Francia ha decidido prohibir el uso de abayas en las escuelas públicas francesas. ¿Qué es una abaya? Bueno, pues a todos nos sonará pues que tiene una connotación de vestimenta femenina del mundo musulmán, pero en concreto la abaya no es el niyab ni lo que se lleva o lo que algunas mujeres árabes llevan en su cabeza o en su rostro, sino que es esa especie de sayón a menudo con botonadura en el frente y que pues también llevan en algunos de estos países. La discusión pues parece que poco a poco el gobierno de la República Francesa la va desviando hacia que lo que tenga que ver con la religión se queda fuera de la escuela, en el tono de garantizar pues, una enseñanza laica y no confesional y que bueno, pues, van cayendo a veces el niyab. También en las piscinas este verano ha caído algún especie de bañador islámico que algunos propiciaban y ahora en las escuelas la sabaya, que van a estar prohibidas dentro de unos días cuando se reanude el curso escolar. Bueno, muy interesante este tema. En España hay muchos temas políticos encima de la mesa, pero no queremos que pase desapercibida esa polémica ya de la semana pasada de ese cartel que se difundió en unas fiestas en Bilbao, en el que puede verse a Santiago Abascal, presidente de Vox, con un tiro en la nuca. No es la primera vez que dirigentes de esta formación aparecen señalados, aparecen amenazas de muerte contra algunos de ellos y también es algo habitual que en este caso la Fiscalía o la Justicia decidan pues pasar con impunidad en estos casos. En este en concreto, la Audiencia Nacional, en conjunción con la Fiscalía, decidió la semana pasada que no debía suspender este festival de música, ya que, aunque reconoce que se traspasó ese límite de la libertad de expresión, no había ningún tipo de peligro o de peligrosidad en la celebración de este evento. Sorprendente, porque el alcalde, que es del PNV, se apellida Aburto, pues es un señor que dice que a él no le une nada a Abascal, que él no va a defender nada porque además Abascal dice, pocos valores democráticos. Él sí, pero Abascal ninguno. Así es que él no se va a meter en esta polémica por mucho que sea el alcalde del Partido Nacionalista Vasco en la capital del País Vasco. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque aquí se habla mucho de Tailandia o se habla mucho de algunas cosas cuando a alguien le conviene. Estamos en un periodo políticamente muy complicado en el que, desde luego, al PSOE, si algo le viene bien, son las serpientes de verano. Sean en Koh Samui, en Tailandia, o sean a partir de las actitudes impropias de Luis Rubiales. El otro Rubianes también era bastante inapropiado. Bueno, entonces, se habla mucho de eso, todos contentos, todos miran la mano que señala la luna, pero no miran la luna. En cambio, se habla de pocas cosas. Resulta que este es el verano de los ataques a los agentes de la autoridad, a la policía, a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y hemos visto este verano algunas cosas que reflejan asuntos que a los ciudadanos nos deben dejar perplejos. En su mayor parte, las agresiones a estos policías, que es un tema que se ha puesto de moda este verano, al parecer, pues coinciden varios elementos. El elemento central, se trata de gente que desafía la autoridad de los agentes, se trata de gente que produce lesiones a los agentes del orden cuando estos tratan de reducirles, es decir, que ellos desafían la autoridad porque ni de lejos quieren rendirse, ni de lejos quieren ser reducidos por la autoridad pública. De modo y manera que esto
para muchos que son espectadores inteligentes quiere decir lo que quiere decir. La gente no respeta y no teme a los agentes de la autoridad. Y por eso les desafían y por eso se producen cosas completamente incomprensibles años atrás en las calles de España, que es que los que tienen que ser detenidos desafíen a los que les tienen que detener. Los atentados contra policías y guardias civiles no cesan. Lo hemos visto hace unos días en Melilla, donde dos jóvenes de 24 y 34 años ya detenidos prendieron fuego al vehículo de un agente de la Benemérita, dicen por venganza y como represalia. Y más recientemente en Guardamar del Segura, en Alicante. ¿Qué pasa el tío? ¡El policía! Este domingo la familia de un detenido agredía a los dos policías que estaban realizando su detención en un chiringuito cercano a la playa. Y esta misma semana también lo hemos visto en Cangas de Onís. Donde un miembro de la Benemérita que trataba de reducir a este hombre caía al suelo a causa de una brutal patada. Su agresor fue detenido pero quedó en libertad. Critica la Asociación de Guardias Civiles, Jucil, que la falta de castigo por parte de la justicia es causa directa de la pérdida del principio de autoridad. Y es que en muchos casos la agresión a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apenas conlleva multas que alcanzan los 200 euros. Desde el año 2021, los atentados considerados graves contra la autoridad han aumentado en casi un 16%. El Sindicato de la Policía Nacional denuncia que en apenas un mes se lleguen a producir hasta 1000 agresiones, lo que hace casi 35 diarias. Y a la falta de responsabilidades por parte del ministerio que aún dirige Marlaska, que ha dejado de introducir estos datos en todos sus informes, se le suma la desatención y ninguneo de los agentes que reclaman más pistolas Taser y cámaras para su protección. Bueno, pues este es uno de otros tantos problemas de los que no se ha informado, como se debería en los medios de comunicación este verano, pero que desde aquí, desde esta casa, vamos a contarles en las próximas semanas. Y también desde esta casa ya saben que les ofrecemos a través del Club de Amigos de esta Casa del Toro Televisión una gran cantidad de productos para este verano o para los que ya se han reincorporado como nosotros, para regalar a quienes ustedes deseen y a quienes ustedes quieran más. Es el caso de los relojes, ya saben que nosotros siempre se los ofrecemos aquí en la redacción abierta. Yo llevo el reloj de mujer, el manual, ya saben, bueno, que tiene todo y más lo que se le puede pedir a un accesorio de estas características. Tiene, como saben ustedes, modelo de hombre también, no solo el de mujer. Vienen en caja de acero inoxidable, cuentan con pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro y además son sumergibles a 100 metros, que los que sigan de vacaciones ya saben que pueden bañarse con él en la piscina o en la playa. Además, lo mejor de todo, garantía de 2 años. Ya saben que pueden llamar al Club de Amigos, ahí tienen el teléfono, yo desde aquí no lo puedo leer y bueno, pues meterse en la página web de nuestro club y acceder a toda la información que necesiten para hacerse con este reloj. El 91 616 2464. Por cierto, que el Club de Amigos empieza a desplegar ya su actividad de cara a la temporada que se iniciará el día 15 de septiembre. Les voy a hacer alguna toma de contacto a propósito de eso. Todo esto empezará pues, el 15 de septiembre, como les decía, con una visita guiada al castillo de Manzanares el Real, uno de los más hermosos de nuestro país, de la mano de Marc Cristóbal, 15 de septiembre. También iremos con Marc Cristóbal a conocer el Madrid de los Trastámaras, los Austrias y los Borbones. Conoceremos los rincones más interesantes, las calles, las plazas llenas de historia y de anécdotas que nos irán contando. Viajaremos con Paco Huertas por castillos muy singulares del Camino de Santiago y algunos festivales gastronómicos. También tenemos previsto con Paco Álvarez, al que saludaremos después, nuestro romano de confianza, pues conocer algunas cosas del pasado hispano-romano en Segóbriga, en Carranque, en Noceda, bueno, en fin, en diferentes momentos y lugares de la historia común con Roma. Y seguiremos con el ciclo de arquitectura, con Enrique Álvarez Sala, hablando de las que son ya las 5 torres de la Plaza Castilla. Concretamente empezaremos por la torre de PricewaterhouseCoopers. Haremos un curso de locución, de documentales, aprenderemos a sonorizarlos, técnicas, etcétera, etcétera, de la mano de
pues algunas de las personas que más saben de todo esto. Seguiremos con presentaciones de libros con José Javier Esparza, con Edgar Martín. En fin, si quieren informarse de cómo va a ir esto a partir de septiembre, lo tienen muy fácil. Pueden entrar en la página web del Club de Amigos o en el teléfono que aparece ahí en pantalla, 916162464. Vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, al filo de las 10 hay que abrir la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados esta noche. Don Víctor Sánchez del Real, muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches. Noches, sí, ya el sol se pone cada vez más pronto. Como no oscurece. El final del verano. Especialista en comunicación política, exdiputado de Vox y hombre de fino análisis y criterio. Y persona achatada por los polos. Don Paco Álvarez, historiador, geógrafo, el hombre de la herencia de Roma en España y de la herencia que los turistas dejan en la ciudad imperial, ¿no? Sí, también, nada, amigos. Encantado de estar aquí otra vez. Qué sucia está Roma, amigo. Sí, cada vez peor. Lamentable. Necesitamos que vuelva al imperio, sin duda. Sí, sin duda, pero cuanto antes. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches. Economista, empresario. Le digo lo del verso suelto. Verso suelto de Ciudadanos, ¿eh? Me expulsaron ya, no sé qué. No. Bueno, entonces... Creo que ahora se ha ido también la portavoz esa. Sí. Bueno, a lo que vamos. Estamos en un momento difícil, complicado, pero no tan complicado si uno lo explica correctamente. Hay dos investiduras en marcha. Una tiene 0 posibilidades. Si no cambia algo que nadie espera, es la de Feijóo. La otra tiene alguna posibilidad. Tampoco crean que muchas, ¿eh? Tampoco crean que muchas. Yo me parece que de los de la mesa soy el único que conoce personalmente a Puigdemont. Y ya os digo que eso va a costar. Si entra. Así es que si me piden opinión, yo, o si tengo que apostar, apuesto por la repetición electoral. Y me parece que no me voy a equivocar. Pero bueno, eso ya es una cuestión personal. Si me equivoco, pues peor para mí. Casi, si lo pensáis bien, es la mejor opción. Que se repitan las elecciones y a ver si tiramos los dados de nuevo, a ver si nos salen mejor las cosas. ¿En qué andamos? Andamos en la constitución de grupos y sobre todo eso se divide en dos cosas. A ver quién es capaz de darle más al de Junts, al de Waterloo, a Puigdemont. A Esquerra le van a dar grupo parlamentario, están en los últimos compases, y a Junts también en el Congreso. Pero es que los de Junts, completamente insaciables, quieren saber hasta dónde llega la herida. Y le han pedido al Partido Popular que, si acaso, si les dan grupo en el Senado, también podían hablar con ellos. Hablar no significa nada. Y así estamos en determinadas ceremonias de confusión. Cuando a uno le preguntan o le dicen, oiga, es que a lo mejor el Partido Popular accede y termina por facilitarle un grupo en el Senado a los de Junts. Aunque dice su portavoz, el chico que daba saltos, Borja Semper, dice que eso sería un poco fuerte. Es que no tiene más sangre el chico, ¿qué quieres que os diga? En cualquier caso, sí empiezan a haber algunos que dicen que las estrategias del Partido Popular de las elecciones para acá han sido muy equivocadas. Vuelta al cole poco a poco para los políticos, aunque Feijóo nunca se fue. Gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí. Las negociaciones para lograr la investidura siguen encalladas. El presidente del PP intenta desbloquear su camino hacia la Moncloa hablando con Junts, quien le pide grupo propio en el Senado junto con el PNV para sentarse siquiera a dialogar. La enésima contradicción de los populares no ha sentado muy bien dentro del sector catalán del partido y el PSOE lo utiliza contra Feijóo. Es una pura hipocresía decir ahora que quiere hablar con los grupos independentistas cuando ha estado diciendo que son inconstitucionales. Alejandro Fernández ofrecía la presidencia de la Generalidad a Salvador Illa con tal de marginar al separatismo. Junts sí es mi rival. Que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos.
Feijóo intenta también tentar al PNV con fondos europeos y con el traspaso de la gestión administrativa de la Seguridad Social, que Sánchez prometió ceder, pero que se ha quedado en la fase de estudio. Es aquí donde el PP quiere mover ficha y promete un papel muy relevante al PNV en la gobernabilidad si permite la investidura. Estamos a 4 votos de la investidura. Sánchez está al menos a 4 cesiones claves que afectan a todos. Sánchez, por su parte, espera paciente el intento de los populares y hace tiempo exhibiendo músculo internacional. Si Feijóo no logra ser investido, será él quien reciba a los líderes de la Unión Europea en la cumbre de Granada en el mes de octubre. El PSOE aprovechará que el foco estará en septiembre sobre Alberto Núñez Feijóo para intentar reunir los votos necesarios, con la amnistía sobre el tablero en medio de rencillas entre Esquerra y Junts. La investidura, de momento, no está al alcance directo de ninguno. Víctor. Está fea la cosa, ¿no? Y no porque hayan salido los señores del PNV, que ya sabemos que parece que el RH les afecta no solo a los valores. No sé si visteis ahí las imágenes de la celebración en las fiestas de Bilbao, el nuevo deporte olímpico de golpearse la cabeza contra un muro. Bueno, pues es un poco va de esto. Está feo y la verdad es que me gusta el espíritu casi olímpico del señor Feijóo, ¿no? Porque puestos, yo estoy a 4 segundos del récord olímpico de los 100 metros lisos, ¿no? Apenas 4 segundos, nos separan probablemente, a ti alguno más, querido Xavier, pero estamos en una realidad, en una ficción. Yo creo que está todo el mundo un poco en aquello que decían las abuelas de virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque si vamos a la posibilidad que planteabas, querido Xavier, de unas elecciones, aquí todo el mundo se tienta la ropa, porque aquí no hay ninguno que tenga ni la esperanza, ni las ganas, yo creo ni el deseo de ir a unas elecciones, con lo cual van a intentar lo imposible en todos los campos, siendo lo imposible el Frankenstein de la izquierda, imposible, que ya ha sido posible, porque una vez se rompen todas las barreras morales posibles, pues es posible pactar con cualquiera, pero creo que Feijóo también están en que cualquier acuerdo es mejor que irse a unas elecciones en las que lo perdería todo. Entonces estamos en el virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o que la obra del 1600 y pico, en una obra de cuentos, de donde viene esa frase, era uno que perdió un ojo con la pólvora y se dio aceite en el otro, y al final decía, por lo menos el que traje, ¿no? Pues están todos en, a ver si por lo menos me quedo con lo que traje a estas negociaciones. Con algún juego de bengalas, de esas que hacen pupa en los ojos cuando te dan. Por ejemplo, le voy a pedir una reunión al más alto nivel a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, eso lo decía esta mañana el Partido Popular, Borja Semper también, ¿no? El Partido Socialista, o mejor dicho, el presidente en funciones, ha dicho, pues sí, ya nos veremos, sí. ¿Y eso qué? Eso es otra bengala que no sé a dónde nos lleva la bengala. Perder más el tiempo y a hundir en las agonías a los españoles de bien que quieren ver que se vaya Sánchez de la Moncloa. Mira qué sencillo, pues no lo interpretamos, le damos vueltas, vamos a buscar los socialistas buenos debajo, como las setas, debajo de las piedras, pero no los hemos encontrado. Y pasa el tiempo, nos los encontramos. Claro. Es que va a ser difícil encontrarles, no los hemos encontrado en toda la legislatura, pues ahora en 4 días, porque tenemos ahí a Fernández Vara, ¿no? Que es el que habla a veces, la voz crítica, pero no me muevo, no saque, vamos, que justo tengo aquí la silla al sueldo y todo lo demás, que estaba a esto de perder las elecciones. Me refiero a evidentemente las locales y autonómicas. La verdad es que es triste la situación en la que estamos. Yo creo que el Partido Popular perdió, hay un experto en la mesa en comunicación política, y yo no soy, pero yo creo que perdió el rumbo pues como 10 días antes de las elecciones y todavía está buscándolo. O sea, quiero decir, porque todo esto de esta buenomía institucional de voy a hablar con este, con el otro, con todos, yo creo que descoloca a cualquiera de sus votantes porque no entiende muy bien qué carajos estás hablando o pretendes hablar con quién, ¿sabes? O qué cesiones le quieres dar a alguien que efectivamente ha sido no tu adversario político, sino tu enemigo. Y el enemigo de la Constitución y por lo tanto de todo lo que se supone sagrado en nuestra democracia, ¿no?
Realmente no sé a dónde vamos, pero desde luego no vamos a buen sitio, o al menos no lo estoy viendo. Y toda la razón tiene también Víctor en lo de estoy a 4 segundos. Es como yo estoy a 4 tonos de ser rubio, o a 4 pelos de tener melena. O sea, quiero decir, es que es una tontería enorme, vamos. Hombre, han cambiado cosas, no muchas, pero algunas se han cambiado. Ha salido alguien dentro del Partido Popular para decir, Alejandro Fernández, para decir, oiga, vamos a ver, ¿qué tenemos que hablar nosotros con Junts? Déjese de comedias. Y pues, el individuo de Waterloo, que también es un personaje bastante artero y bastante cabroncete, por decirlo con claridad, dice, bueno, pues si me dieran grupo en el Senado, a lo mejor entonces sí consentía en una cierta entrevista, tendrían que venir aquí, claro está. Bermejo. Bueno, vamos a ver qué es lo que puede pasar. Vamos a hablar del futuro. Feijóo le va a proponer a Sánchez una reunión. Ya lo ha aceptado, ya lo ha aceptado. Bien, vale. ¿Qué le vas a proponer en esa reunión? ¿Un pacto constitucional, decías ayer? Déjate de milongas. La única posibilidad que tienes de sobrevivir, Feijóo, es proponerle un gobierno de coalición a Sánchez. Eso es lo único que te puede salvar. A ti, no al PP, a ti. Porque si Sánchez se niega y luego va a elecciones, por ejemplo, como tú vaticinas, entonces lo tendrá bastante jodido Sánchez ante la opinión pública, porque ha sido Feijóo quien ha ofrecido un acuerdo de coalición y Sánchez el que lo ha rechazado. Entonces podría triunfar las elecciones el gobierno de centro-derecha, ¿no? O de derecha, bueno, de derechas. Pero si Sánchez no es investido y te vas a elecciones sin ofrecerle eso, entonces tú estás muerto, porque como vuelvas a fracasar, Alberto, entonces tu partido te echa a patadas. O sea, se acabó y no tienes ni la chunta para regresar. O sea, no eres nadie, no tienes poder institucional, ni dinero, nada. Ahora mismo estás en el limbo. Así que más te vale trabajarte 4 años de oposición, como hizo Rajoy con Zapatero, y a lo mejor dentro de 4 años eres presidente. Pero tienes que proponerle la coalición. Y ahora quería decir una cosa muy importante. Yo creo que solo hay una cosa que va a marcar que haya o no investidura de Sánchez, ojo, que es que se comprometa a hacer una ley de amnistía con los hechos relacionados el 1 de octubre. No todos los hechos. Habría que excluir a aquellos que son agresiones a fuerzas y cuerpos de seguridad y cosas así. Pero los otros hechos, es decir, los del referéndum y todo eso, si se consigue esa ley, entonces eso puede investigar. Entramos en eso al detalle, pero vamos a terminar el capítulo de lo que es la referencia que depende del Partido Popular. En ese ámbito, el mes de agosto ha aportado algo relevante, aunque fue un chispacito. Algún medio de comunicación digital explicaba que en Moncloa andaban a la carrera por buscar un equipo de estrategas. Eso supone implícitamente pues, el reconocimiento de que con los que tengo no llego a ninguna parte. Vamos a buscar nosotros porque estos pues no han estado, digamos que, muy brillantes con lo del voto útil. Que haga una acotación con los 1.200 que tienen, ¿vale? No, o más. Hablamos del Partido Popular. Feijóo. Perdón, me había perdido. Moncloa, ¿verdad? Sí. El que anda buscando un equipo nuevo de estrategas es Alberto Núñez Feijóo. Y faltale a que le parece que con los que ha llevado, pues con Cuca, con Bendodo, con Borja Semper y con este chico que es nuevo en política, ¿cómo se llama? Esteban González Pons. Ese. Pues y el joven Arena. El joven Arena, suena fuerte. Los que le empujaron a decir aquello del voto útil, los que han hecho completamente incomprensibles los acuerdos desde el punto de vista del PP con Vox en algunas autonomías. Ahí tenemos noticia, ¿no, Marina? Sí, tenemos que hablar de esa polémica entrevista que concedió ayer Alberto Núñez Feijóo en El Mundo, y parece que el líder del Partido Popular sigue sin rectificar aquellos errores que vimos en la última campaña y continúa con esos ataques al partido de Santiago Abascal. En esta entrevista, Alberto Núñez Feijóo reconoce a Santiago Abascal ese gesto de facilitar su investidura sin entrar en el gobierno, pero dice que fueron sus acuerdos autonómicos con este partido los que pues desembocaron en ese mal resultado el 23J. ¿Y qué en concreto? Bueno, pues según
Feijóo, varios comentarios del partido de Santiago Abascal afectaron a varios grupos, a varios colectivos homosexuales, o sus declaraciones sobre la violencia machista fueron los que hicieron que parte de su electorado, parte del electorado de derechas, decidiera cambiar su voto en el último momento y votar a la izquierda. No sé qué pensáis vosotros de esta estrategia del Partido Popular. ¿Hubo alguna vez estrategas en la política nacional? Es la gran pregunta. No, vamos a ver, el problema de Feijóo es evidentemente un problema de equipo y se ha dicho, de recursos. Es que no es nadie, me parece fuerte decírselo a la cara, pero es verdad, no tiene nada, que es otra cosa. O sea, los recursos que tiene en estos momentos el Partido Popular como organización central tienden a cero. Es decir, es probablemente el partido, si analizas las cuentas, el partido con menos liquidez. Es decir, no tiene dinero para hacer campañas, no tiene dinero para hacer estrategia y no tiene dinero para pagar. Se debe, como bien sabéis, a los préstamos, vamos a decir, de inteligencia o de conocimiento o de recursos de sus varones autonómicos. Madrid no se los presta, Andalucía le presta a Bendodo, no sé si en un... lo elige él y se lo lleva. Sí, pero se lo presta. Pero a efectos de quién paga el sueldo, el día a día de Bendodo, sigue estando en comisión de servicios. A lo que quiero decir es que cuando tienes una organización que no puede pagar, es una organización que difícilmente se puede rodear de talento, aunque descubras que lo necesitas. Para empezar, alguien que sepa leer las tablas de transferencia de votos, que por lo que veíamos ayer en la entrevista al señor Feijóo, no tiene nadie en su entorno que sepa abrir un Excel y manejar una tabla, una matriz. Ya no hablemos de algo multidimensional como se hace en sociología y en cualquier cuestión de campañas. Yo creo que tienen ahí tienen algún asesor externo que le tengo mucho respeto, que es inteligente, pero no le hacen caso encima, con lo cual están en un dilema. Y el dilema que tiene es, por un lado, sus amistades peligrosas que vienen de antes. Yo lo dije el 24 de julio, lo dije en este programa y se me echó encima mucha gente, hay amistad personal del señor Feijóo con gentes del PNV, no uno, sino varios, de la época de todos somos autonomistas y nos vemos en las reuniones y nos hacemos amiguitos. Esto es muy natural y muy humano. Y de hecho es sorprendente ver que el PNV no está solo en imposible, precio altísimo y subiendo el precio cada día, que es lo que hace bien el PNV en las negociaciones, sino que incluso algún miembro destacado del PNV, ya no uno, dos, sino ya van tres, si no llevo mal la cuenta, ya han dicho que habría que hablar. Esto que parecía un imposible el 24 de julio y a mí me pusieron a caer de un burro por derechas y por izquierdas, es una posibilidad que está ahí, ¿eh? Yo solo hablo de posibilidades, no que yo la quiera, no que yo la desee, yo con el PNV no me voy ni a recoger una herencia, pero que ahí hay algo moviéndose es un hecho y repito, lo más llamativo es que ha habido miembros, no del Euskadi-Buru Batzar, como lo llaman ellos, pero sí responsables de cierto volumen, no Ortúzar parece que es un poco, sería el facilitador, sí que hay un ligero movimiento en el PNV que es la única esperanza, digamos en términos de probabilidad, la única esperanza de que Feijóo no acabe, como bien decías, o en una larga oposición que le permita crecer o directamente a su casa tras perder unas elecciones. Paco. Sí, es terrible. Es terrible ver la entrevista de ayer en El Mundo y ver a un señor explicando, pues como has dicho, algo que para empezar no es cierto. O sea, quiero decir que a alguien le habrá dicho, no, tío, aquí lo que ha pasado es que las mujeres han votado... ¿Qué tonterías? ¿Pero de dónde sacas eso? Más bien, ¿no eres tú el que dejó de hacer campaña contra Sánchez y empezaste a hacerla contra Vox? O sea, ¿no eres tú el que empezó a decir, oye, a lo mejor es que sí son malos? Entonces, y no eres tú precisamente el que cambió la tendencia de todas las encuestas durante la campaña. Entonces, lo que tendrías que hacer es, ¿quién me hizo esa propuesta? Y esa persona, out, inmediatamente, porque en una empresa estaría fuera. Y en un partido político sí, debería de estarlo, al menos en campaña, porque quiero decir, eso es la guerra, ¿no? Eso por un lado. Ni hay problema con los LGTBIQ, XR o lo que sea, ni con las mujeres. Y en cualquier caso, no puedes hacer una entrevista otra vez hablando de problemas internos de tu partido. El problema, señores, es España. ¿Sabes? Entonces, esto es como Rajoy en su momento. Salen las elecciones y se ponen a explicar a la gente por qué no han obtenido los resultados que ellos esperaban. A mí me importa tres narices. A mí lo que me importa es qué va a pasar en España los próximos 4 años, o si nos vamos a tener que ir todos a Portugal, o si vamos a tener que aguantar a Sánchez. Y de eso no vi nada en la entrevista. Bueno, vamos a la entrevista porque me has puesto el toro en suertes. Ya antes quería, pero he dicho, déjala pasar porque no es el caso. El primer día a la vuelta de vacaciones de ponerse aquí a
a decañitar, ¿no? Torear. Vamos a ver en grande lo que dice la respuesta de Feijóo ante una pregunta obvia, sencilla y para nada escandalosa. ¿Por qué el resultado no cumplió las expectativas de su partido? Bueno, y él dice, las mujeres sobre todo, esta fue la gran traición, fue las mujeres. Concretamente las mujeres de 18 a 35, que no encuentro yo sociólogo que te diga si son de 18, son de 35 o son de 57. Ante los discursos de la negación de la violencia machista de Vox. Pero hijo, si te has pasado la campaña diciendo que no los compartes, si te has pasado la campaña pidiendo el voto útil para que no votaran a Vox, precisamente por eso, ahora resultará que este es lo que explica que no se hayan cumplido las expectativas de tu partido. Yo no lo entiendo. O ante los actos contra el colectivo LGTBI, que como sabe todo el mundo han sido multitudinarios, yo no conozco ninguno. Se han movilizado mayoritariamente a favor del PSOE. Esta es otra milonga que te han contado. Y ya llegamos a un asunto, siento decir esto, pero que es casi de escolaridad obligatoria. Dice, los acuerdos postelectorales con Vox no han estado bien gestionados. No han sido. Ser y estar, ¿eh? Son verbos que a veces en español los usamos incorrectamente. Este es uno de esos casos. Ya no depende del asesor o del estratega, depende de la condición del candidato. Y ahí lo voy a dejar por ahora. Bermejo. Feijóo le dijo a Sánchez, tome, fírmeme este papel. Y así no tenemos que depender de Vox. Ese será el contenido del encuentro cuando tenga lugar. pero es que no le dijo eso. Va a llevar el papel. Sí. Vamos a ver. Entonces, por eso es lo que yo digo, joder, pues Alberto, que además, insisto, que no es lo que a lo mejor en esta mesa nos gustaría o les gustaría, pero a muchísimo, la mayoría de los españoles, yo estoy convencido, más del 60-70%, les gustaría ver un acuerdo, un gobierno de coalición entre los dos partidos. Yo creo que les gustaría verlo, precisamente por cómo se han desenvuelto los resultados. Otra cosa es lo que nos guste a los analistas, a los economistas. Bueno. Dicho esto, él dice, Sánchez, fírmame esto y tal. Y luego dice, no, es que la culpa ha sido de Vox, que me ha quitado mis votos. Es que en el PP sois tan soeces que consideráis a Vox vuestro enemigo, no vuestro adversario, vuestro enemigo, porque vosotros creéis que os han quitado vuestros puestos, vuestros votos, vuestra industria política. Les consideráis vuestro enemigo, como en su día hicieron con mi ex partido. Y esa es la realidad, pero ¿por qué no lo decís claramente? Que odiáis a Vox, si es que los odiáis, y no os ha quedado más remedio que llegar a unos acuerdos de aquella manera, porque ahí sí que lleva razón, que no han, es verdad, el verbo es ser, no estar, ser. No han sido bien gestionados, pero por vuestra culpa. Bueno, y el López Miras pero vamos a ver, es que tú quieres gobernar solo. Si no tienes mayoría, ¿cómo narices vas a gobernar solo? Si es que yo les diría a los de Vox que negocien con el PSOE, macho, y que echen a patadas a ese golfo, porque los peperos de Murcia son una panda de golfos, llevan devastando las instituciones allí 30 años, y lo que había que hacer es como hicimos nosotros con el PSOE andaluz en su día, echarlo a patadas. Bueno, pues eso es lo que tenía que hacer Vox con el PSOE, echar a patadas al PP de Murcia. Víctor. Yo quiero mandar un cariñoso mensaje recuerdo a la señora Guardiola, sin la cual es más que probable que no estaríamos donde estamos, ¿no? Porque ¿quién ha hecho campaña en el momento en que tenía todos los focos encima de sí para destacar cosas inexistentes en quien era su aliado necesario, como se sabía desde la noche de las elecciones, y tanto durante la previa de las elecciones, como entre el aplauso cariñosísimo de todo el PP, pues entre Murcia y Extremadura, pues nos han traído a esto. Lamentablemente no podemos estar muy orgullosos de la gestión, en este caso de la paisana extremeña. Pero el señor Feijóo, no sé, es que ¿qué le nombraron ayer o antes de ayer? Porque es que es el señor que ha gestionado estos pactos. O sea, si el problema han sido los pactos, el que tomó las dos decisiones, que casi que podrían llamar las decisiones de Schrödinger, ¿saben la teoría aquella del gato que estaba en la caja y no se sabe si está vivo o está muerto hasta que abres la caja? Porque como tomó la decisión de meterse en algunos y en otros dejar que lo hicieran como les diera la gana, ha jugado las dos opciones, con lo cual la probabilidad es increíble. Ha logrado
jugando al rojo y al negro en la ruleta, ha perdido. Es decir, ha echado a los dos únicos números que había. ¿Cómo es posible? Bueno, pues dice muy poco de que este señor tenga baraca. Eso hay que empezar a pensar que a lo mejor el señor Feijóo igual es un poco gafe. Hay que empezar a pensarlo. Esto en política se ha dado en el pasado y no hay que... Mira, pero alguien que toma las dos opciones y en las dos falla, según él mismo reconoce, porque ha habido negociaciones que se han gestionado directamente por los varones, como se llama en la prensa, y lo han cerrado en 24 horas, y ahí van, y funciona bien. Valencia está funcionando. En Baleares por fin se está logrando que el castellano no sea la condición para que un médico te atienda, ¿vale? Empiezan a pasar cosas que yo creo que son positivas y que la gente lo percibe como positivo, y él ha permitido jugar al señor murciano o a la señora extremeña, en este caso la señora Guardiola, que si no le mencionas por el apellido se me enfada, ¿vale? La señora Guardiola, que ha jugado peor que el Guardiola del fútbol. Víctor, mencionabas antes al PNV y esa fijación por no facilitar esa investidura del Partido Popular, que, ojo, según una encuesta que publica hoy el diario El Mundo, la primera después de ese 23J no le saldría muy rentable a los de Andoni Ortúzar. Como van a ver en pantalla, el Partido Nacional Vasco obtendría su peor resultado, lo que llevan en el Congreso, tendrían 4 diputados, uno menos que el pasado 23 de julio. Sería la primera vez que pasarían por debajo de esos 5 representantes en la Cámara Baja. Llegaron a obtener, ojo, incluso 8 en 1977 y en 1982. Parece que esa cerrazón por no facilitar esa investidura no les saldría bien. A los que sí les saldrían bien las negociaciones serían a sus rivales en esas futuras autonómicas en el País Vasco, es decir, a EH Bildu, que lograría hasta 7 escaños, uno más que el pasado 23 de julio. Junts, por su parte, acusaría su acercamiento a Sánchez con un diputado menos, y en los 4 principales partidos la cosa quedaría bastante parecida al pasado mes de julio. El PP lograría una ligera ventaja respecto al Partido Socialista, pero una vez más no podría formar gobierno, no tendría esa mayoría suficiente. No sé si creéis que el Partido Nacional Vasco podría cambiar un poco la estrategia después de lo que dicen los medios. El problema es que es un partido de aldea, como suele ocurrir con todos los partidos nacionalistas. Entonces, ellos miden su todo en base a qué es lo que consigo en Madrid. Entonces, a ellos no les importa más nada que qué es lo que pueden decir. Hay elecciones en el País Vasco el año que viene. Entonces, ellos pueden ir ahí y decir, hemos conseguido esto de Madrid. Les da igual quién se lo dé, que se lo dé Sánchez, que se lo dé Perico los Palotes o los Reyes Magos, ¿sabes? Pero claro, tengo que contar dentro de un año que he pactado con la derecha españolista, y entonces saber cómo hago eso, ¿no? Entonces, eso es complicado. Entonces, o se les da mucho o chungo, pero vamos, es así. Bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero les ruego que reflexionen sobre algo que es una de las mentiras asentadas durante el mes de agosto. Es que la mayoría de la población española está a favor de que, a pesar de todo, gobierne Pedro Sánchez. No. Sí, porque tienen más diputados. Sí, pero no tienen los mismos votos. Cuenten bien los votos. Hay un efecto perverso y nocivo que marca la ley DON a favor de las minorías, Junts, el PNV, Partido de los Negocios Vascos, Bildu, Esquerra y lo que ustedes quieran. Pero si cuentan el número de votos, la mayoría de la sociedad española está por una opción de derechas, no está porque se mantenga Sánchez. Por eso no es ningún error cuando yo les digo desde aquí muchas veces, no, lo que quiere la sociedad española es que echen de una vez a Sánchez, en su mayoría. Hacemos esa pausa. Bueno, a mí me pareció esto que hemos comentado antes del Mundo, haciendo estas encuestas que dicen que se hunde el PNV, pues sinceramente la máquina de mandar mensajes. Ahora hay que hacer que le tiemblen las canillas a alguno por aquí o por allá, en Junts, en fin, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros? A ver, el dilema del PNV no es el qué, es el cuánto. El PNV son como el cobrador del frac, son unos señores muy desagradables, muy mal encarados, siempre enfadados, que actúan, ¿no? Es como
hacíamos el chiste cuando estaba en el Congreso, yo alguna vez se lo llamé y no se lo tomaron a bien, porque tampoco son mucho de bromas, de que son aquello de como cuando te llamaban a la puerta en las casas antiguas, ¿no? en el centro de la ciudad, toc, 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 ¿quién es? Venimos a cobrar lo de los muertos, ¿no? Pues efectivamente, ¿os acordáis que era lo del seguro de decesos, que venían a cobrarlo en persona? Pues el PNV a mí me recuerda a eso, son los que vienen a cobrar lo de los muertos, ¿no? Con esa misma cara de avinagrada. Pero lo que está claro es que hay un precio, ¿eh? El PNV tiene un precio, otra cosa es que le compense el precio con las propiedades. Y perder el poder omnívoro y permanente en su terruño, no hay que ser analista romano para llegar a la conclusión de que, ojo, que perder la retaguardia, ellos quieren siempre ganar, sacar todo lo que se pueda de Madrid, como dicen ellos, con T, Madrid, pero sin perder, claro, la retaguardia. Y ahora están en riesgo de perder la retaguardia. No les arriesgo la ganancia, porque si no logran ambos, Madrid... Con ambos. Exacto, con Sánchez, con quien sea, con quien con sea. Feijóo. Estamos hablando de un partido que estaba un día firmando un acuerdo con Rajoy y 24 o 48 horas después estaba traicionándolo. Es decir, que yo creo perfectamente que el PNV es capaz de alcanzar un acuerdo con quien sea. Repito, no es el qué, es el cuánto. Ahora, el dilema vasco en estos momentos es, ante la posibilidad de perder las elecciones allí, en su terruño, que eso es cada día más probable, les queda solo una vía, que es conseguir engancharse a un gobierno nacional. Ojito, que entonces esto es un mercado ya no de la oferta, es un mercado de la demanda. Y ya sabemos cómo funcionan, y tú eres en esto más conocedor que yo, cambian totalmente las dinámicas, y yo creo que el PNV está a 15 días de que tome una decisión que puede cambiar absolutamente el terreno de juego. Mejor. Es que... ¿qué le puede dar Feijóo al PNV? Bueno, sí, le puede dar muchas cosas. Uy, te lo digo yo. Lo que pasa que, mira, Víctor, yo en la SEPI, ya, pero mira, Navarra, Asturias, Seguridad Social. Sí, ya, pero hay una variable en la ecuación que nadie está teniendo en cuenta en este tema. Y es Vox. O sea, vamos a ver. ¿Cómo narices, y por no decir otra cosa, que iba a decir? Pues yo soy muy macarra, ya lo sabéis. ¿Cómo narices le va a dejar gobernar a pierna suelta Vox al PP? Gratis. Hombre, por favor. O sea, esto no me lo creo. Y si hacen eso, merecen la extinción. Merecen la extinción. O sea, dejarle todas las administraciones públicas en manos al PP para gobernar con el 31% de los votos, merecerían la extinción. O sea, cuidado con este tema. No vale con decir, es que para el PNV dice, no, yo voy a apoyar si me dan no sé qué concesión, la seguridad social, no sé qué, ya, pero es que aquí hay unos que tienen 33 escaños y esos tíos tienen que entrar en el gobierno. Tienen que vigilar a esta gente, macho. Tienen que estar en el Consejo de Ministros. Si no, ¿para qué narices les han votado? O sea, ¿le vas a dejar gobernar gratis a esta gente? ¿Qué vas a ser? ¿La oposición? ¿Te vas a poner a lo de Sánchez a decirle a Feijóo lo mal que lo hace? ¿O le vas allí a aplaudir también? No, eso yo no me lo creo. O sea, cuidadito con la investidura, porque tendrá Feijóo que hablar también con Vox y negociar ese supuesto gobierno. Bueno, Cuidado. ya por terminar con el análisis de lo que en las filas del PP y en los entornos de Feijóo se está diciendo, y en esa misma entrevista había otro elemento de esos que te quitan el sentido. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice Feijóo? Atentos a la película, al desencadenante mental que te iba a decir algo así. Si yo cediera lo que va a ceder Sánchez, el presidente sería yo. Es decir, prejuicio al verbo ceder no parece. Es a la cantidad de lo cedido, ¿no? Si yo cediera lo mismo que va a ceder Sánchez, el presidente sería yo. Ojo, pues no. Resulta que los hay que no quieren ni sentarse a hablar contigo. Así es que no se trata de lo que tú podrías llegar a ceder o de si cedieras como Sánchez serías no sé qué. Si corrieras más, a lo mejor podría ser Usain Bolt, pero no corres. Y como no corres, la gente no negocia contigo. Pues son cosas del pasado, pero que demuestran que el líder ganador de estas elecciones, pues a veces
no parece que esté del todo en este mundo. No sé si queréis hacer algún comentario, si no nos vamos directamente. Uno muy rapidín, sobre la nota de abajo que decía que voy a hablar con Junts no sé qué dentro de la Constitución. Vamos a dejarnos de tonterías. No se puede hablar dentro de la Constitución con unos señores que quieren la secesión, igual que no se puede hablar de libertad de expresión con los talibanes. O sea, por principio. O sea, y ya está, da igual cómo lo cuentes, cómo lo digas. No se puede. Y que alguien se lo debería decir a este señor para que luego no ponga estos titulares tan ridículos, ni el de arriba ni el de abajo. Sí, el de abajo también es importante, ¿eh? A Junts le voy a ofrecer escuchar sus reivindicaciones independentistas. Dentro de la... Pero, a ver, totalmente de acuerdo con, no solo con, aparte la inmoralidad latente que tiene, que se la ha tenido que recordar el propio presidente del PP en Cataluña. Sí, con un tuit que yo creo que Alejandro ha estado enormemente valiente en decir lo obvio que pensamos cualquiera de nosotros con respecto a Junts. Pero fíjate, que puede ser peor la cosa, que es que quiere hablar con ERC. O sea, que es que ya ha declarado que va a hablar con ERC, que con los únicos que no va a hablar, y casi le añadiría un por ahora, es con Bildu. Pero con ERC, sí. Es decir, y con Podemos también, Podemos y con Sumar, ¿no? Porque uno ya no sabe con quién tiene que hablar, porque yo creo que en este momento quienes, por las carambolas, quienes tienen más valor en sus activos de votos, en sus escaños, es en este momento Podemos. O sea, Podemos en un momento dado podría tumbar la posibilidad de un gobierno, de Sánchez. Y se está analizando muy poco esa posibilidad de que el cabreo podemita con los sumaritas lleve a un juego distinto al que parece que la política de bloques lleve. No vas a ser contratado como estratega de lujo de Feijóo en el futuro, ¿eh? No, pero Podemos, ojo, que lo que yo estoy diciendo, no, porque tengo la mala costumbre de leerme casi todos los medios de comunicación que caen en mí y escuchar, y no solo esta cadena, que le agradezco siempre me invite, pero escucho también la que no me invite. Y ojito a Pablo Iglesias, lo que está diciendo en su propio programa, ojito a lo que está diciendo y cómo lo está diciendo, que a él le convendría mucho, a Podemos, no a Sumar, le convendría mucho estar 3 o 4 añitos en una oposición a un gobierno fascista, como ya describe él todas las noches en su programa. Les recomiendo escuchar al enemigo porque se aprende mucho de lo que puede que hagan, ¿eh? Es mejor. Bueno, brevemente, yo voy a intentar ser objetivo. Junts no es Puigdemont solamente, es una estructura clientelar, lo ha sido toda la vida. Hoy están más jodidos que nunca, tienen menos poder, no gobiernan, tienen 7 escaños, o sea, no tienen dinero y eso al final... Y hay 4.000 y pico imputados por, no sé cuántos. 3.000. 3.000. Bueno, entonces, vamos a ser objetivos. Sí, en mi opinión, esto es mi opinión, la Constitución creo que sí permitiría hacer una ley de amnistía para algo que no se ha juzgado aún. Ojo, no estamos hablando de un indulto general, que eso no lo permite. No. Yo creo que esa variable y alguna otra más que podría ser la alcaldía de Barcelona, es decir, recular el PSOE y darle la alcaldía a Junts, que fueron los que ganaron, y alguna cosa más. Eso, y estos son datos objetivos y hechos y recompensas claras. Y además a Junts poder reconstruirse, ¿no?, durante estos 2 años para las próximas elecciones catalanas, porque necesita ganar a Esquerra otra vez, ¿no?, cogerle la delantera. Esos son los motivos objetivos porque los que yo creo que Junts y no Puigdemont, Junts va a apoyar a Sánchez. Mira, Junts sucede que no es nada sin Puigdemont. Se vieron en un lugar en la Cataluña guión francesa, como les gusta decir a los independentistas, llevaron al anciano Pujol, allí fueron todos, porque el problema de liderazgo que tiene Junts es completamente incuestionable. Y ese partido está organizado, como casi todos, de forma absolutamente presidencial. Y es lo que diga Puigdemont y a la satisfacción de Puigdemont. Y Puigdemont, pues, esto de gobernar con Sánchez, pues no le va a ser un problema. Mucho tiene que ser lo que saquen. Ahora, los de Sánchez sí que han estado dirigidos por buenos estrategas. Silencio de comunicaciones, si acaso sale alguna ministra que ni siquiera la conoces para hablar de Rubiales, pero de lo que toca a los pactos ninguno. Y
nos han hecho la típica jugada de siempre del PSOE. No, hombre, nosotros, usted me está insultando, nosotros vamos a indultar a Junqueras, ni de coña. No, indultado. La misma jugada. Ya se han buscado unos cuantos supuestamente constitucionalistas que nos dicen que, hombre, esto de la amnistía, no hay ningún sitio en el que se diga que la amnistía está prohibida. Hay un artículo en la Constitución que lo dice, pero no, eso... El gobierno, muy inteligentes. No, bueno, oiga, esto lo que diga el Tribunal Constitucional, que para eso nos costó invadirlo más que las Ardenas, no las Bardenas, que también costaría invadirlas. Entonces, oye, han hecho cosas inteligentes. Malvadas, sí. Letales para el futuro de España, sí. Pero han sido cosas bastante brillantes que hace que ya la gente en la calle no tenga claro si esto de la amnistía es posible hacerla o no. Les han comido la oreja con lo que la mayoría social, mire usted la de partidos que quieren pactar con el PSOE, la mayoría social está a favor de un gobierno de Pedro Sánchez. Mentira, falso. Pero bueno, esto va... Hay mucho tonto por ahí que compra ese tipo de argumentos. Y van pasando las semanas que se harte este Feijóo de decir lo que quiera y luego ya nos quedará a nosotros para intentar un acuerdo que mantenga en la Moncloa a Pedro Sánchez. Vamos a verlo. Ya nadie duda de que la ley de amnistía pueda ser una realidad. El foco está ahora en cómo va a ser ese nuevo texto legal. En el Partido Socialista reconocen que ya están trabajando en esta línea y estudian la posibilidad de que pueda apoyarse una ley de amnistía que encaje dentro del modelo constitucional. Una ya no hipotética cesión por parte de los de Sánchez a cambio de salir reelegido en la Moncloa, que deja relegada a un segundo plano por el momento la idea de una consulta o un referéndum de independencia, y eso a pesar de que el acuerdo sellado entre Esquerra y el Partido Socialista para crear una mesa de diálogo recoge precisamente esta petición. En el Partido Socialista insisten en lo obvio, que quien decide si algo es constitucional o no es el propio Tribunal Constitucional. Algunas de las voces disonantes con la idea de la amnistía ahora dan un paso al lado y cierran filas conforme lo que marque la dirección nacional. Otro, como García Page, insiste. Los partidos estamos al servicio de la Constitución. No al revés, no se puede retorcer la Constitución ni el ordenamiento jurídico al servicio de los intereses concretos de... Y es que precisamente el manchego ha sido uno de los varones socialistas más críticos ante la posibilidad de que un gobierno presidido por Sánchez tenga que apoyarse en manos de los separatistas. Lo peligroso del asunto es que en caso de salir adelante la norma de manera urgente, el Partido Popular en el Senado no lograría detenerla ni mucho menos alargar los procesos para su tramitación. Ya digo que en mi opinión tampoco le va a salir a Pedro Sánchez, pero desde luego lo está manejando con la experiencia que da el haber engañado durante 5 años a los españoles o más de 5 años, pues oye, pues al final se tiene que notar, Bermejo. Sí, porque además, y esta es una baza muy importante que tiene Junts y Esquerra, los dos, porque seguramente los dos querrán apuntarse a esa baza, y es que la amnistía se puede aprobar como ley, como proposición de ley, sin que Sánchez sea investido, es decir, sometiéndola desde los grupos parlamentarios a la aprobación del Congreso. Y se puede aprobar. Y si se aprueba, entonces sí, solo sí, Sánchez sería investido. O sea, es que esta gente tiene esa baza ahí, que es evidente. O sea, es que eso es real. O sea, lo demás son todos juicios de valor, pero eso es real. Y así se liberaría muchísima de esta chusma de ser condenada y de multas y de cárcel y cosas de esas. Pero bueno, las multas no son amnistiables, cuidado con eso. Sí, la pasta bueno, es la entonces, pasta. perdón. Se les puede devolver de alguna otra manera, eso también es verdad. Harán un préstamo. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Hasta Carmen Calvo y cualquier socialista decente hasta hace 4 días decía que evidentemente la amnistía no cabe sin un cambio de régimen. Entonces, esto es así. O sea, la última amnistía que hubo en España, recordemos cuándo fue. Y hay otra cosa que a lo mejor tampoco saben los secesionistas, porque dentro de su mente tierraplanista a lo mejor no lo entienden, que la amnistía es con respecto a lo que haya sucedido antes, viene de olvidar lo pasado, no viene de que dejen de estar tipificados determinados delitos que cometas a partir de ahora, aunque los delitos los hayan dejado pelota el gobierno. Entonces, quiero decir, desde ningún punto de vista, me da igual que lo diga
o su porquero, Sánchez su porquero o el rufián, no cabe en una constitución democrática, en ninguna del mundo, una amnistía, porque supondría reconocer, olvidar primero todo lo que ha hecho el Poder Judicial. O sea, todo lo que ha hecho el Poder Judicial no existe porque lo dice el Gobierno, porque lo diga el Congreso. Eso no puede ser, en ningún momento. Y aparte, y yo tendría cuidado, también, si fuera Sánchez, tendría cuidado, si hacen lo que dice Juan Carlos, de hacer la proposición de ley antes de la investidura, a ver si luego no te van a pedir otra cosa. Porque, ojo, estos puestos a pedir ya están pidiendo, pues no sé, hasta que los CDR, estos que han detenido por atentar contra la vuelta... Por echarle chinchetas. Chinchetas, dicen que eso ha sido una detención preventiva. Entonces, claro, a los terroristas solo se les puede apresar, según esto, después de que hayan puesto la bomba y haya explotado, ¿no? Entonces, estupendo. Eso es otro detalle bonito, de esto no se habla en algunos medios de comunicación, de que echen clavos al paso de los ciclistas, poniendo en graves riesgos su estabilidad y sus pues, condiciones físicas futuras, de eso no se habla. De eso le parece absolutamente injusto, manifiestamente pues, antidemocrático a Oriol Junqueras. Si nadie le pide cuentas. Ese es uno de los temas interesantes, porque fíjate si le hacen regalos. Cada día va al mercado este Feijóo y le crecen las lechugas. Hombre, mira, ahora resulta que los indepes, esos con los que quiere pactar Sánchez, le echan clavos a los ciclistas para que pinchen, pero él no pilla bola. Él a lo suyo, al trantrán, y no quiere saber nada de todo esto, ¿verdad? A ver, es evidente que esta política de pactos ha convertido la casa de la representación de todos los españoles, en este caso el Congreso, en un patio de monipodio, donde el que no es ladrón es estafador y el que no trata de robar al estafador y el estafador de estafar al ladrón, ¿no? Y aquí actúan como un rinconete y cortadillo clásico, pues los habituales, ¿vale? Y es mucho llamar a Rufián, llamarle rinconete, mucho me parece elevarlo en el rango del mundo del crimen. Dejámoslo en cortadillo. Mira, dos cuestiones. Uno, a los que se ha detenido es a los que iban a echar aceite. Los de los clavos no los han detenido. Es decir, es que ya el independentismo más violento ha caído ya en sainete, porque aparte de que poca broma con el riesgo que podían haber tenido los ciclistas, pero es que han entrado ya en el mundo del coyote contra el correcaminos, ¿no? Ya que posiblemente que van a tirar se van a ir poner unas alitas para volar o algo así. Marca el ridículo, ¿eh? O sea, están rozando el ridículo y encima les detienen a los que iban a echar, repito, aceite, que es casi la técnica del coyote contra el correcaminos. Pero el problema, y tú lo has dicho, es que estamos hablando de un mercado que lo tratamos todos de analizar con la frialdad de un mercado, pero, repito, y lo has sacado muy bien antes, la moralidad de todo esto, que de verdad este país va a vivir, si nos juntamos con esto, en el mejor de los casos, 5 meses de negociado de mercado persa al aire libre, y en el peor nos podemos ir a 8, ¿vale? A mí me parece lamentable. La única buena noticia es que, bueno, pues por lo menos no va a haber unos nuevos presupuestos generales del Estado que puedan ser incluso peores que los actuales con los precios, porque dadas las fechas a las que nos vamos, los presupuestos generales del Estado se van a tener que prorrogar, con lo cual yo ya estoy en la hipótesis del, como decía al principio, de Virgencita, que me quede como estoy. Por lo menos eran malos, pero no van a ser peores, y en estos presupuestos del año que viene ya no entraría toda la carga de pago a los malvados de uno u otro tipo que pudieran entrar con el PP o con el PSOE a pagar esos chantajes que sin duda van a ser multimillonarios. Bermejo. Luego, además, se nos viene encima una situación económica complicada, ¿no? Y que esto es otro elemento que, claro, hablamos aquí del macarra ese de Rubial y esas chusmas, pero la realidad es que la economía, los indicadores principales, los PMI están indicando que vamos para atrás. La manufactura en Centro Europa está por los suelos y los tipos de interés van a seguir subiendo, lamentablemente. Con lo cual el poder adquisitivo de la gente va a seguir menguándose. Habrá un repunte de inflación probablemente a final de año y España necesita estar bien gestionada y ordenada. Y por eso digo que estos dos partidos tendrían ahora la oportunidad de pensar en el país e incluso, ¿por qué no?, con los escaños de ambos,
cambiar las cosas que no funcionan. Por ejemplo, esta ley electoral que nos condena a esta situación tan bochornosa, ¿no?, que vemos en estos casos y que, insisto, la inmensa mayoría de la gente está porque esas cosas ocurran. No sé si hablo, ya sé que es toda una utopía, pero usted le van a dar es el premio del naif. Sí, pero no gobierna la ultraderecha. El argumento es, pero no gobierna la ultraderecha. No, yo creo que, quiero decir, me encanta lo que dices, pero para eso sería necesario que Sánchez se cayera del Falcon como San Pablo se cayó del caballo, y que tuviera una epifanía y se le apareciera a alguien y le dijera, salva la democracia, cuando no le importa. Nos vamos a un gobierno de coalición, del Partido Popular y del PSOE, para cambiar la ley electoral. Ahí yo ya me muero de la risa. Y después, ¿sabes qué haremos también? Cambiaremos toda esta porquería de elección de los miembros del Consejo del Poder Judicial y dejaremos que todos sean elegidos por los jueces. ¿Y qué más podemos pedir? ¿Unas vacaciones con Kim Basinger? Xavier, es que tú lo has dicho. ¿Cuánto lleva el Consejo sin renovarse y va a seguir así? Sí, pero vamos, ¿por qué es así? Porque no les conviene a ninguno de los dos. Bueno, pues por eso, insisto, como cambiar la si ley ahora electoral, mismo, pero si ahora mismo se diera la circunstancia de que los liderazgos de esos dos partidos pseudo, que yo siempre les digo que son organizaciones pseudocriminales, ahora de repente dijeran, vamos a hacer lo que hicieron en Alemania, por ejemplo, la CDU y el la gran coalición, ¿no? Bueno, pues nada, aquí tenemos lo que tenemos, pero porque los culpables son ellos dos, o sea, no nos olvidemos, son ellos dos. Bueno, por cerrar el tema de las negociaciones, ¿qué plazos maneja el Partido Socialista en el caso de que fracase esa investidura de Alberto Núñez Feijóo? Pues se muestran muy optimistas, según informan hoy varios medios de comunicación. Creen que esos 2 meses que van a tener de plazo si fracasa esa investidura de Feijóo no van a ser necesarios y que lo de Sánchez sería una investidura express que tendría lugar pues dentro de muy poquito, a mediados de octubre. Desde el Partido Socialista, desde Ferraz, quieren hacer coincidir la investidura de Pedro Sánchez antes de que la infanta Leonor jure la Constitución, antes de que cumpla 18 años el futuro 31 de octubre. De aquí a esa fecha, bueno, pues seguirán esas negociaciones con Junts y con el resto de los partidos nacionalistas, de las que de momento se ha impuesto ese lema de la discreción. No sabremos nada, por lo menos hasta dentro de unos días. Todo lo que dependa de Ferraz, de los socialistas, del propio Pedro Sánchez, va a ser puesto en el altar de las vestales para ver si esto cae de Maduro. Ahora, esto depende del de Waterloo. Y eso ya os anuncio que lo va a tener muy... No digo que esté cerrado al 100%. A mí lo del PNV me parece cerrado al 100% en contra de los intereses de Feijóo. Ahora, lo de Puigdemont está en un 99,5% cerrado. Bueno, pues a juzgar por lo que pasó en la mesa del Congreso, algún pasito sí que van dando. Sí, pero eso es una engañifa, eso es para mantener activo la línea de que permite llamar y hablar con él. Se lo está diciendo al PP. Eso es en lo que valora las cosas Puigdemont. Oye, si quieres que nos sentemos, dame un grupo en el Senado. Pero hay una situación que es constitucional y que hasta ahora no se había dado en España, pero una mera cuestión de probabilidad, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que algunos... A ver, que hablaba yo antes de Podemos, del rebote de Podemos y también del rebote de Puigdemont y el rebote hasta de RC, ¿vale? Es que puede que en un momento dado, cuando algunos determinen, vale, vamos a elecciones... algunos a la romana van a querer a ver quién mete la primera puñalada a Julio César, ¿no? Y a partir de ahí todos a metérsela. Y eso puede llevar a que Pedro Sánchez se vuelva a plantar ante el rey teniendo menos apoyos que Feijóo. Ojo, y encima esos apoyos no le van a constar constitucionalmente al rey, porque estos señores deciden que no visitan al rey. Entonces el rey ya lo ha hecho, y lo ha hecho impecablemente. Dice, no, es que el rey no toma ninguna decisión. Ha dicho, ¿usted con cuántos viene? Con estos, vale. ¿Usted con cuántos viene? Con estos y me ayudan estos y estos. Y vienen esos otros grupos, en este caso Vox y Coalición Canaria y UPN, y le dicen, sí, es verdad, yo también le apoyo. Y el rey va sumando. Y viene Pedro Sánchez y dice, yo tengo estos. ¿Y tiene alguno más? Y sí, tengo esos. Ya, pero es que no han venido. Y si siguen haciendo, no han presentado, puede darse la circunstancia de que el rey se vuelva a encontrar en una situación como esta y no encargar gobierno a Feijóo. Entonces, ¿qué posibilidad hay también constitucional que pueda ser a la italiana? Pues que el rey encargue, a lo mejor, y en esto podría haber un acuerdo por detrás, a un caballero blanco que diga, oiga, pues traigamos a un Mario Draghi a la italiana, en una situación que
metidos ya en octubre. No tenemos. No tenemos, pero podría darse y es una posibilidad constitucional. De eso tampoco tenemos. Pero a ver los hilos. No, bueno, hay algunos incluso que han saltado en alguna ocasión, incluso para ir dentro del gobierno de Feijóo. Pero que podría darse esa posibilidad de nombrar a un hombre bueno, esa es una posibilidad, que se sometiera a... Tampoco tenemos. Bueno, yo solo estoy hablando de las posibilidades, no digo sí. La probabilidad, desde luego, es menuda. Bueno, pero sí hay alta probabilidad de que Pedro Sánchez se vuelva a presentar allí sin tener los acuerdos, presionado por Hay otra cuestión que no se ha planteado, que no se suele plantear mucho, que es que Esquerra y Junts también están barajando si les interesa estar en contra de un gobierno. ¿Sabes? O sea, que decir, a lo mejor les interesa... Esquerra se ha pegado un batacazo impresionante, ha perdido más de la mitad de su electorado en Cataluña y tiene elecciones dentro de 2 años. Entonces, y lleva 5 años, según esto, pidiéndole y recibiendo de Sánchez. Echarse al monte. Por lo tanto, o sea, que decir eso, a lo mejor les interesa estar en contra para volver a crecer y recuperar su base, y dentro de 2 años, y como oye, ahora lo de la sedición ya no existe, tal y cual, es mejor tener un enemigo fuerte para tú hacerte fuerte. Y eso sé que se ha dicho. Bueno, pero Esquerra gobierna y también gobierna gracias a Pedro Sánchez, y eso es un activo. Los que están en la línea de lo que tú dices son los otros. Claro. Los otros no tienen nada. Nada. Y quieren ser importantes. ¿Y cómo van a ser importantes? Entrando en el gobierno como uno más de los indepes catalanes, el segundo en la antigüedad, que no. Bueno, a lo que vamos, no solo de pactos está hecha la vida, hay que hablar de algo. Esto es algo que también, estrategas que vais a ser de don Alberto Núñez Feijóo, le decís que de esto vaya tirando, que esto ha quedado en blanco. Oiga, vamos a ver, hubo una ley del solo sí es sí que produjo una cantidad brutal de beneficiarios, algunos de los cuales han intentado volver a cometer aquellos mismos delitos por los que los mandamos a la cárcel. Sí. Eso ha sucedido en este país. ¿Le han oído decir algo a Feijóo de todo esto? Quizás Cuca Gamarra, a lo mejor Bendodo, o el chico este que da saltos, Borja Semper, tampoco, ¿no? Pues luego pasa lo que pasa y a echarle la culpa a Vox. La noticia más comentada actualmente en España durante estos últimos días tiene nombre y apellidos: Luis Rubiales. Un acto que ha tenido consecuencias como la inhabilitación durante 90 días del presidente de la Real Federación de Fútbol Española. Y aunque él ya lo dejó claro... No voy a dimitir. No voy a dimitir. Las reacciones por parte de varios políticos no han faltado. Las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Y seguimos pidiendo la dimisión del señor, que en este caso pues ha nada más y nada menos que vejado y ha, sin lugar a dudas, agredido a una mujer. Nunca más ni los machistas ni el machismo van a contar con nuestro silencio. Cualquier acto sexual no consentido es violencia sexual. Un silencio al que hace referencia Irene Montero y que, pese a sus palabras, sí que se está produciendo. Sean Carrín logró ganar una competición de caballos y la euforia fue tal que la propietaria de Live in the Dream decidió celebrar el triunfo también con un beso. Tampoco parece interesar mucho los múltiples abusos sexuales durante este verano. Investigan la presunta violación grupal a una menor de 15 años en Ceutí, Murcia. Un beneficiado por la ley del sí es sí intenta violar a una mujer en Dos Hermanas. Detenido un joven de 16 años por la presunta violación a otra menor en Santovenia. Violación grupal a una joven en Magaluf con sumisión química. Detienen a un niño de 16 años por la presunta violación a una menor en Valladolid. Ni tampoco ha supuesto ningún problema el hecho de que Francina Armengol, quien ocultó abusos sexuales a menores tuteladas, sea la nueva presidenta del Congreso. Y es que, pese a todo lo que han hecho, la doble vara de medir de la izquierda española sigue sorprendiendo. Bueno, pese a estar alejado del foco mediático, la ley del solo sí es sí ha seguido haciendo de las suyas este verano y se han producido nuevas rebajas de condena. La última la hemos conocido en el día de hoy. Se trata de 2 hermanos que violaron por turnos a una menor de edad y cuya condena ha sido rebajada 2 y 1 año respectivamente. Este no es el último caso que hemos conocido en las semanas porque, como decimos, han sido varios. El anterior lo conocimos hace solo unos días, viene de parte del Tribunal Supremo, que ha rebajado la condena de un hombre que abusó de una niña de 11 años reiteradamente, en concreto durante 1 año, en Albacete. Con estos casos, pues ya son más de 1000 las rebajas de condena a los violadores que se han beneficiado de esa ley de Irene Montero, de esa ineptitud del Gobierno para legislar. El último de los informes que nos dio el
Consejo General del Poder Judicial, corresponde al mes de julio, estamos a la espera de que se actualice, pero ahora mismo les podemos informar de que el número de rebajas de condena es 1.156 y los excarcelados ascienden ya a 117, pero ojo porque esta cifra no está actualizada, la sabremos en los próximos días. Además de no informar de estos casos, en los últimos meses en los medios de comunicación hemos detectado otro vicio muy común en casi toda la prensa, que es no informar sobre la nacionalidad de los agresores sexuales. El último caso lo hemos conocido hace muy poquitos días, en concreto el pasado jueves. Un joven de 25 años que violó a 2 niñas en una piscina municipal, las 2 menores de edad, en Pontevedra, en Lalín. Bueno, pues ninguno de los medios, la gran mayoría de las cabeceras, no incluyeron en sus titulares la información de su nacionalidad, de que era argelino. Sí que mencionaban que había sido denunciado por las niñas, las 2 denuncias, los 2 delitos por los que se le acusa, pero no mencionan, Xavier, ese dato que normalmente suelen ocultar los medios de comunicación, la nacionalidad de ese agresor sexual. Claro, cosa que si hubiera sido español hubieras leído manolo.g.s, que por cierto es el nombre y los apellidos o las iniciales de los apellidos de uno que al parecer es el primer caso. Esto advertimos que iba a pasar, pues ya ha pasado. Es un tipo que tuvo beneficios penitenciarios, salió a la calle e intentó, armado de un palo, pues someter sexualmente a una mujer. En Dos Hermanas, Sevilla. Bueno, pues oye, estas cosas, fíjate si tiene artillería fina en sus manos, Feijóo. En Vox también están muy por otras cosas, ¿eh? Déjeme que le diga, también están muy por otras cosas. Y yo lo lamento porque así es como el otro le dan, mira, enchufa el rollo de Tailandia, enchufa el rollo de Rubiales, que vayan pasando las semanas y a ver si suena la flauta. Y si no, pues oye, pues a elecciones para el Día de Reyes. Mira, el tema, yo creo que le estás dando bien, o sea, la izquierda si maneja algo es la propaganda y la comunicación con habilidad sorprendente, mucho mejor que ningún otro de los partidos, si te fijas, Junts, el PNV, el PP, Vox incluso, son verdaderos amateurs comparados con cómo gestiona la más pequeña de las izquierdas, la más diminuta y casi a punto de morir izquierda, como es Podemos, es capaz de montarle la que le ha montado. Y no lo olvidemos, mi opinión en este caso es que nos olvidemos del fútbol y que nos olvidemos de feminismos, que no es la raya, no está en el feminismo, es la demostración de Podemos de que señor Pedro Sánchez, señores del PSOE, os puedo tumbar a cualquiera de los que sean de los vuestros en cualquier momento. Es más, con un efecto perverso adicional, que es que ese, si tiene suficiente información, encima se cabre y tire todo contra Pedro Sánchez, que es lo que tenemos en Rubiales. Rubiales es un hombre del PSOE, es un hombre cercano a Pedro Sánchez, al que Pedro Sánchez le debe favores, un hombre que intercambiaba mensajes de WhatsApp con Pedro Sánchez, un hombre que tiene un dossier sobre Pedro Sánchez y gente del PSOE con sus correrías impresionante, que ríete de Villarejo, y a este es al que han ido a tumbar y a reventar desde la izquierda más extrema. Además, con el argumento, ya sabemos, del feminismo, no sé qué, el beso, mientras les permite obviar el hecho de que hay violadores que no deberían haber estado jamás en la calle, sea por la modificación de la ley que ha hecho las izquierdas más recientemente o por las modificaciones de izquierdas que había hecho, por ejemplo, el señor Rajoy con anterioridad, cuando se redujeron las penas a los violadores. Los violadores que ahora están violando están en la calle por 2 razones. Porque gobiernos recientes de la izquierda han reducido las penas a aquellos que estaban ya condenados, y 2, porque gobiernos anteriores del PP también redujeron las penas en ese ridículo buenismo a quienes deberían pudrirse en la cárcel y tirar la llave, porque alguien que ha violado repetidas veces no es recuperable para la sociedad, y me pueden llamar lo que quieran, alguien que ha violado repetidas veces, que ha secuestrado a menores, que ha abusado de menores, no es rescatable para la sociedad. Punto. En cambio es mejor hablar de si el pico fue consentido o no, de si ella le levantó a él antes del pico consentido, de si él tiene comprado a todo el mundo en la federación. Eso es muy útil para algunos, para Pedro Sánchez. Muy útil para Pedro Sánchez y no hay más, no hay más que darle, pero tampoco hace falta ser estratega en la NASA. Por cierto, ¿quién activa la fiscalía? ¿De quién es la fiscalía? La fiscalía acaba de denunciar a este Rubiales.
¿Y de quién es la fiscalía? ¿A quién trabaja? Sin denuncia de la víctima. La víctima no ha denunciado. De la frase tremenda, ¿no? Es que si no había denuncia no había caso. No había caso. Por lo tanto, había que hacer que hubiera caso. Y mira que a un gobierno intervencionista como este, que es el más intervencionista de Europa, ¿le van a perder la posibilidad de meter el dedazo ahí para ver qué tal? Paco. Pero si tuviera estrategas Génova, pues estarían hablando de tarde, mal y nunca. O sea, quiero decir, primero, ¿por qué no intervino, si esto era tan flagrante, o lo que quieras decir, ¿por qué no intervino el gobierno en el minuto 1? Vas a decir, no, es que no tiene nada que ver con la federación. Bueno, perdona, nos dejaron encerrados en casa inconstitucionalmente 2 veces. O sea, que creo, como tú acabas de señalar, que si les da la gana podrían haber intervenido en la Federación Española de Fútbol. Segundo, lo han dejado crecer y crecer y crecer hasta que hoy Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno en funciones, pero vicepresidenta del gobierno, se ha quejado de que el gobierno está actuando o ha actuado muy lentamente en esto. Pero tía, si eres tú, o sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo te autocriticas a ti misma? O sea, hacer algo, haberlo hecho antes. Y la única razón que acabas de decir por la que no lo han hecho no es porque no pudieran o no quisieran, es porque a lo mejor no les han dejado. A lo mejor Víctor tiene razón y Rubiales tiene cosas ahí que no interesa que salgan, o les interesa alargar esto y que estemos hablando de Rubiales, de Tailandia, de Mbappé y de la ola de calor, y no estemos hablando de lo que están vendiendo en trocitos detrás de la puerta del Congreso. Bermejo. Bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir dando noticias de excarcelaciones, de violaciones reiteradas, etcétera. No hay remedio, porque todos los condenados se pueden beneficiar de esa ley, que aunque luego se ha vuelto a deshacer, pero ya se pueden beneficiar todos los que han sido condenados. Es así. Hay una persona en un periódico de izquierdas que todos los días del año le recuerda a Ayuso lo de las residencias. Y tiene miles de tweets de eso, retweets de eso. Bueno, pues los de la derecha ponían a hacer lo mismo con estas cosas. Pero bueno, allá cada cual. Dicho esto, lo del macarra vamos a ver. Seamos objetivos otra vez. ¿Qué es la Federación Española de Fútbol? Es un organismo semiprivado que se nutre de fondos públicos que lo único que hace es llevar representaciones a unas competiciones que organiza otro órgano que se llama FIFA y otro subordinado UEFA. Por lo tanto, es tan sencillo como disolver esa federación e informar a la FIFA de que ahora la representación de España de fútbol, ahora se llama Asociación Española de Federación, no sé qué coño, y todos los que hay ahí, toda esa panda de golfos que hay representados por ese macarra, y además cobardes traidores que le aplaudían y luego al día siguiente van diciéndole que qué malo era a los 2 seleccionadores, esos miserables, gentuza, no sé cómo se os cae la cara de vergüenza, basura empaquetada que es lo que sois. Entonces, se quitan de ahí, ¡pum! Porque claro, un tío que está en un palco de autoridades al lado de la reina, de la presidenta de Australia o de no sé quién, todo eso, y se empieza a tocar los huevos allí delante cuando metemos gol. O sea, una persona así no puede estar representando eso. Yo lo del pico ese y tal, tampoco, porque es que la agarra de la cabeza y le da un beso porque le sale de los huevos. Es un puto macarra, es un baboso que decíamos nosotros. Pero ya lo era que antes. Ya me estoy pasando, ya me dice Xavier, lleva razón. Yo también soy un macarra, ya sabes, de Vallecas. Pero digo, es lo que llamábamos nosotros en el instituto un baboso. Eso es lo que es ese personaje. Pues dale, se clausura esa asociación, se le informa a la FIFA que ahora quien representa al fútbol español es esta persona, se hacen las paridades que haya que hacer con lo que diga la ley, porque la ley dice que tiene que haber una representación paritaria, nos guste o no, pero es lo que hay, y toda esta panda de golfo al basurero, y una nueva representación, y entonces volverán las jugadoras a querer jugar, porque es que han dicho que no van a ir a jugar. Y este personaje se ha metido en un lío de narices. Porque ahora le van a denunciar y le van a acusar por delito penal. Y este tío se ha metido en un lío de narices. Porque podía haber salido de este lío diciendo que... y diciendo que lo ha hecho mal, que se ha equivocado, que jamás tenía que haber dado un beso, que quién coño era él para hacer eso y no sé qué. Pero no, señor.
ha dicho como que no voy a dimitir, no sé qué tal. Pues ahora se ha metido en un lío de narices. Este tío puede acabar en la cárcel por imbécil. Sí, pero morirá matando, ¿eh? Que eso es la otra jugada. Bueno, aquí muchos morían matando. Mira Villarejo, que iba a morir matando también. Sí, sí. Bueno, echamos un poco paso atrás y volvemos a los pactos, porque nos ha salido, a los que queremos ver a Sánchez fuera de la Moncloa, nos ha salido un aliado que no esperábamos. Yo, sinceramente, no pensaba que tendría que agradecer algo al gobierno de Eslovaquia. Me quedan muy simpáticos. Tienen unos porteros en el fútbol muy buenos y algunas mises y modelos guapísimas. Por ejemplo, la señora Trump. La señora Trump. Es eslovena. Eslovena. Entonces no es eslovaca. No, Eslovaquia es otro país. Por ahí anda. Te he hecho dudar, ¿eh? No. Yo creo que es eslovaca. Es eslovena. Y esos son de otro sitio. Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Por qué digo yo esto de Eslovaquia? Pues lo digo porque ha destapado la caja de los engaños que nos quiere vender Pedro Sánchez. Ha dicho una cosa muy sencilla, muy fácil de entender. El catalán no va a ser lengua oficial en la Unión Europea hasta que sea lengua oficial en toda España. Y si quiere usted avanzar peones, los avanza, pero no nos cuelgue ese rollo. Así es que la capital de Eslovaquia, que es Bratislava, la antigua Checoslovaquia, pues estos señores dicen que van a vetar la pretensión española de que esto nada, una monigotada de Pedro Sánchez y ya consiguen que el catalán sea idioma oficial en la Unión Europea a título de favorecer los acuerdos con Junts y con Esquerra. Que, por cierto, otra cosa que no se ha dicho es que eso no lo puede hacer un gobierno en funciones. Trump ha tenido una mujer eslovaca y otra eslovena. No, ha tenido una de cada. Claro. Es que Iván... Se ve que le va este sí que a las dos nacionalidades. Ivana era de la antigua Checoslovaquia y por tanto eslovaca, y la más reciente, Melania, es yugoslava, actualmente Eslovenia. Con lo cual, al final, todo pasa por Trump. Bueno, a lo que vamos, que estos señores de Eslovaquia vamos a tener que agradecerles el que no quieran participar de esta farsa de Pedro Sánchez con el asunto del catalán, que ahora me conviene y luego no, ¿verdad? A lo mejor alguien en el PP podía haberlo sabido. También. Sí, que igual tiene algún eurodiputado o algo, ¿eh? Claro, igual tiene el PP algún eurodiputado por ahí que pueda ayudar a... seguro que si lo buscan lo encuentran. Lo que no se puede discutir es la pequeña victoria que ha tenido el Partido Popular, acompañado de Vox, y lo mencionabas antes, Víctor Sánchez del Real, en Baleares, porque el catalán va a dejar de ser requisito para acceder a esa plaza de médico o de enfermero en las Islas Baleares. Es una medida que también se está tramando, que parece que también va a partir del gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, y en el caso balear, bueno, pues el principal objetivo es suplir ese déficit de médicos que hay en las Islas Baleares. Se ha anunciado esta medida, ya no va a ser un requisito, sino va a ser un simple mérito para acceder a la plaza, y además se va a dar incentivos económicos a todos aquellos médicos que acudan a áreas pues, en las que hay más falta de personal médico, que son muchas en las Islas Baleares. Allí ya sabéis que este requisito fue quitado por Francina Armengol, pero después, por insistencia de los partidos nacionalistas con los que gobernaba, tuvieron que volver a poner ese catalán como requisito para acceder a la plaza de médico en las Islas Baleares. De sanitario, de mil cosas más, pero bueno, esto está bien. Primero porque Marga Proens cumple, y cuando uno cumple lo acordado, pues muy bien. Dos, porque además de ser útil para el futuro de esa comunidad autónoma, es un asunto que ofendía a todos los españoles que se mantuviera este distingo en las islas para los que van ahí a trabajar en algo clave, algo básico, que es la sanidad. Sobre esto me parece que poco habrá que debatir, ¿no? Bueno, sí, hay un matiz moral, y es las izquierdas, cuando además son nacionalistas, están dispuestos a que la gente sufra, muera, porque haya menos médicos, siempre y cuando sean de los suyos. Es decir, la imposición... Es que esto no es en un tema menor que cuesta dinero. No, estamos hablando de una cosa de, habiendo menos médicos, pones en riesgo a la gente en algo tan fundamental como es la vida, la enfermedad y el dolor. Y hay que recordarlo siempre, los independentistas y de izquierdas están dispuestos a que la gente sufra a cambio de ellos imponer su totalitarismo. Yo impongo y a los otros que les den. Y por otro lado, no caer tampoco en la tentación de ir contra los idiomas que son tan españoles, porque hay que decirlo, el catalán, el valenciano, el mallorquín, el silbo canario o el silbo gomero. Gomero, perdón. Bueno, en este caso ya empezamos con las subnacionalidades. Pero a lo que voy,
ellos pretenden que España se rompa también en eso. Y no, pues está muy bien que alguien, si tiene ese idioma y lo demuestra que lo tenga, tenga un beneficio, como si habla alemán, por ejemplo, en Palma de Mallorca sería muy necesario. A mí me parece que si alguien conoce otro idioma, pues aunque sea una de las lenguas nacionales, pues sí, señor. Por cierto, lo que no se puede negar es que Pedro Sánchez sea un buen pagador de sus compromisos. Lo digo porque resulta que hay un tipo, ahora les digo el nombre, Alejandro Blanco Fernández, que ahora cobra el haber formado parte del tribunal de aquella tesis plagiada, chapuceada del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le habilita como doctor en ciencias económicas, Bermejo. Y este Alejandro Blanco Fernández resulta que ahora ha sido elegido para formar parte de la delegación española en el Tribunal de Cuentas Europeo, en Luxemburgo. Un tribunal importante, pero a este había que hacerle algo porque, oiga, el servicio que prestó, dime tú, si no, ¿cómo era posible que...? ¿No? Pues es un tío que cumple este tipo de cosas. Muy importante esto, Bermejo. ¿Y estos tribunales de cuentas europeos, estos qué hacen? Pues auditar las cuentas ¿qué jurisdicción de Europa tienen? Porque yo creo que estos son el típico puesto ese que nadie sabe que existe, que es un chollazo para que lo coge, claro, porque nadie por la calle no sabe quién es, y que luego tampoco tiene poder ejecutivo, poco más o menos como el nuestro de aquí. Como el nuestro, más o menos como el nuestro. No tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Les esperamos mañana a la misma hora, a las 10 menos cuarto de la noche. Aquí estaremos para mantenerles informados, si puede ser con poco Rubiales, si puede ser con poco Tailandia y si puede ser hablando de las cosas que inciden en nuestro futuro. Así es que hasta mañana. Gracias por elegirnos.